Durante el discurso de su boda, mi hermano se burló de mí delante de todos. Mi hermana tiene 32 años, no tiene título, ni un plan real, y todavía vive de esta familia. Los invitados se rieron. Levanté mi copa y dije, disfruta del chiste. Es lo último que obtendrás de mí. Luego salí. La sala quedó en un silencio sepulcral. Mi nombre es Angela Carter. Tengo 32 años y durante la mayor parte de mi vida adulta. Mi familia me trató como un recibo que les avergonzaba conservar. No lo suficientemente exitosa como para presumir, no lo suficientemente educada como para respetar. Ni casada, ni refinada. Ni lo suficientemente impresionante como para presentarla sin añadir un chiste después. No tenía un título universitario. Esa parte era cierta. Todavía vivía en la pequeña unidad de invitados detrás de la casa familiar. Eso también era cierto. Pero la verdad que omitieron era la parte que había evitado que sus vidas se derrumbaran. Así que cuando estaba en la recepción de la boda de mi hermano con champán en la mano, ya sabía que esa noche sería la última en que protegería el orgullo de todos los demás a costa de mi dignidad. No planeaba arruinar su boda. Solo planeaba sobrevivir a la velada. Sonreír cuando fuera necesario y marcharme antes de que los discursos se volvieran crueles. Entonces él levantó el micrófono, me miró directamente y dijo, mi hermana tiene 32 años. No tiene título, ni un plan real, y todavía vive de esta familia. Los invitados se rieron antes de entender lo que había hecho. Levanté mi copa lentamente y dije, disfruta del chiste. Es lo último que obtendrás de mí. Luego salí y la sala quedó en un silencio sepulcral. Antes de que te cuente lo que dijo a continuación y lo que pasó después de que salí. Dime en qué hora es para ti ahora mismo. ¿Desde dónde estás viendo esto? ¿Y cómo está el clima donde estás? Tengo curiosidad por ver hasta dónde viajará esta historia. La primera mentira que mi familia contó sobre mí fue que dejé la universidad porque era perezosa. La segunda mentira fue que volví a casa porque no podía sobrevivir sola. La tercera mentira, repetida hasta que se convirtió en historia familiar, fue que mi hermano Matthew siempre había sido el responsable mientras yo iba a la deriva sin dirección. Durante años. Les dejé decirlo porque corregir a la gente se sentía como arrastrar un dolor privado a lo público. Cuando tenía 20 años, mi padre cayó gravemente enfermo. Lo que le impidió dirigir el negocio de suministros costeros que había construido de la nada. Mi madre, Diane, entró en pánico tanto que apenas podía abrir el correo. Matthew estaba en la universidad. Llamando una vez a la semana para decir que las clases eran difíciles y el dinero escaseaba. Dejé la escuela no porque no me importara mi futuro, sino porque alguien tenía que mantener las luces encendidas, negociar con los acreedores, surtir las recetas, aprender sobre nóminas, luchar contra las compañías de seguros y asegurarse de que mis padres no perdieran la casa antes de que mi padre pudiera siquiera volver a hablar. Para cuando falleció 2 años después, había aprendido más sobre contratos, proveedores, contabilidad y egoísmo de lo que cualquier aula podría haberme enseñado. Pero el duelo retuerce a las familias. Diane decidió que Matthew era la prueba de que el sacrificio funcionaba porque él tenía el título, el traje, los certificados enmarcado. Yo era la prueba de que el sacrificio se veía desordenado. Yo era la hija en vaqueros viejos, respondiendo llamadas de proveedores a medianoche, conduciendo a citas, arreglando tuberías, pagando recargos por mora y durmiendo en la unidad de invitados porque la casa principal se había vuelto demasiado cara sin ayuda. La casa nunca me mantuvo a mí. Yo mantenía la casa. Matthew descubrió pronto que si dejaba que Diane me llamara irresponsable, él podía seguir siendo el héroe sin hacer el trabajo de los héroes. En las cenas familiares, se reclinaba y decía, Angie, de verdad deberías idear un plan. Mientras comía alimentos pagados con la cuenta que yo había reabastecido silenciosamente. Diane sonreía con tristeza como si mi vida la avergonzara. Tu hermano trabajó muy duro, decía ella. Se construyó a sí mismo correctamente. ¿Correctamente?
Esa palabra me seguía a todas partes. Un título correcto, una carrera correcta, un apartamento correcto. Nunca preguntaron por qué la hipoteca dejó de pagarse con retraso después de la muerte de mi padre. Nunca preguntaron por qué las facturas médicas de Diane desaparecieron. Nunca preguntaron por qué la emergencia del préstamo estudiantil de Matthew, su inversión fallida. Los costos de mudanza y la mitad de las facturas de su fiesta de compromiso se solucionaron antes de convertirse en desastres. Simplemente asumieron que el dinero llegaba porque la familia cuida de la familia. Como nunca anuncié lo que hacía, asumieron que no hacía nada. La verdad era que después de que el negocio de mi padre cerró, utilicé sus contactos de proveedores para iniciar una pequeña empresa de logística. Al principio, organizaba entregas para restaurantes y clubes de playa. Luego, gestioné contratos de suministro para espacios de eventos, floristas, empresas de catering, empresas de alquiler y lugares privados a lo largo de la costa. No tenía una oficina lujosa, pero tenía clientes que pagaban a tiempo. No tenía un título, pero tenía contratos con firmas que importaban. No tenía un plan real, según mi familia. Pero mi empresa se había convertido silenciosamente en la máquina invisible detrás de la mitad de los eventos de lujo en nuestro condado. Nunca le dije a Diane cuánto ganaba porque ella convertía mis logros en recursos para otra persona. Nunca se lo dije a Matthew porque él se burlaría o lo usaría. Cuando se comprometió, cometí un error. Ayudé. No porque se lo mereciera, sino porque su prometida Naomi fue amable conmigo. Recordaba cómo me gustaba el café. Hacía preguntas y esperaba la respuesta. Una vez me dijo, siempre te aseguras de que todos los demás estén bien. ¿Quién hace eso por ti? Me reí, pero lo recordé. Así que cuando Matthew se quejó de que los costos de la boda estaban fuera de control y Diane lloró porque quería que él tuviera un día perfecto, intervine tras bastidores. Negocié descuentos, adelanté depósitos. Cubrí el déficit del lugar cuando la tarjeta de Matthew fue rechazada y pagué por la mejora del catering en la que Diane insistió porque quería impresionar a los suegros. Cada factura pasó por mí, pero cada agradecimiento fue para Matthew. 2 semanas antes de la boda, él hizo un brindis en la cena de ensayo y dijo: la familia lo es todo. Algunos de nosotros llevamos adelante el apellido. Algunos de nosotros solo necesitamos más tiempo. Todos se rieron. Naomi no. Esa noche, fui a casa. Abrí una carpeta en mi computadora portátil titulada Límites Finales e imprimí cada recibo que había estado demasiado cansada, demasiado avergonzada o demasiado leal para mostrar a nadie. Me dije a mí misma que no lo usaría a menos que me obligaran. Todavía quería paz. Pero en el fondo, sabía que la carpeta existía porque una parte de mí finalmente había dejado de confiar en mi familia con mi silencio. En la mañana de la boda, me desperté antes del amanecer con 3 mensajes de voz de Diane. El primero era sobre un botonier perdido. El segundo era sobre un error en el plan de asientos. El tercero era una orden. Angela, por favor. No hagas que hoy se trate de tus sentimientos. Tu hermano ha trabajado duro por esto. Me senté en el borde de mi cama en la unidad de invitados hasta que las palabras dejaron de doler y comenzaron a sonar ridículas. ¿Trabajado duro para qué? El lugar que yo había asegurado. El saldo del catering que yo había cubierto. La banda en vivo que yo había convencido de aceptar un pago aplazado porque confiaban más en mí empresa que en sus promesas. Casi la llamé para contarle todo. En cambio, me duché. Me vestí con el vestido de satén azul marino que Naomi me había ayudado a elegir y coloqué un sobresellado en mi bolso. Dentro había copias de la garantía del lugar, el acuerdo de catering, la autorización de crédito del proveedor, la transferencia del préstamo que salvó la reserva de la luna de miel de Matthew, el registro de restablecimiento de la hipoteca de Diane y una carta de mi contador confirmando que cada pago provenía de mi cuenta de negocios, no de fondos familiares. No lo traje para atacar a nadie. Lo traje porque por una vez quería tener una prueba lo suficientemente cerca como para tocarla.
La ceremonia fue hermosa de la manera en que las bodas caras son hermosas cuando nadie pregunta. ¿Quién pagó por la belleza? Sillas blancas miraban hacia el océano. Pétalos pálidos cubrían el pasillo. Los invitados murmuraban sobre lo generoso que debía ser Matthew, lo elegante que se veía todo. Lo orgullosa que debía sentirse Diane de tener un hijo que pudiera organizar una boda así. Cada cumplido aterrizaba como una pequeña piedra en mi pecho. Cuando Diane me vio, me miró de arriba abajo y susurró, bien, sencillo. No llames la atención. Esa era su aprobación. Matthew apenas me saludó. Estaba con sus padrinos de boda, riendo demasiado fuerte. Representando el éxito como si lo hubiera alquilado con el smoking. Cuando finalmente se acercó a mí, dijo, intenta no parecer miserable. Ángel. La gente ya piensa que estás celosa. Busqué en su rostro al niño que solía esconderse detrás de mí durante las tormentas. Se había ido. En su lugar había un hombre que había aprendido que la crueldad podía pasar por encanto sí. Suficientes personas se reían. Felicidades, dije. Eso fue todo. Durante la ceremonia, Naomi lloró durante sus votos. La voz de Matthew se quebró lo justo para hacer suspirar a los invitados. Diane se secaba los ojos como una mujer viendo su obra maestra recibir aplausos. Traté de concentrarme en Naomi porque ella merecía al menos una persona allí que no estuviera usando el día como un escenario. Pero dondequiera que miraba, veía pedazos de mi trabajo. El arco floral provenía de un proveedor que aceptó el pedido urgente porque yo garanticé el pago. El cuarteto fue un favor de un cliente. La torre de champán existía porque Diane me había llamado a medianoche, sollozando que la familia de Naomi esperaba clase. Incluso el menú personalizado se había arreglado después de que Matthew olvidara las restricciones dietéticas. Y pasé 3 horas salvándolo. Mi trabajo estaba en todas partes. Mi nombre no estaba en ninguna. En la recepción, la primera advertencia vino de Celeste, la gerente del lugar, quien me llevó a un lado cerca del área de servicio. Angela, tu hermano le dijo a mi asistente que todos los saldos finales debían discutirse con él esta noche. No contigo. Casi me reí. Firmó el formulario de asunción de responsabilidad. Celeste negó con la cabeza. No, dijo que no era necesario porque eran familia. Ahí estaba. Porque eran familia. Significaba que yo debía pagar sin recibir agradecimiento, ayudar sin ser vista. Ser herida sin dejar una mancha. Le dije a Celeste, nada cambia a menos que yo diga que cambia. Pero si me voy esta noche. La garantía termina conmigo. Sus ojos se agudizaron. ¿Quieres que prepare la documentación de liberación? Dudé. A través de las puertas del salón de baile, Matthew aceptaba elogios del padre de Naomi. Diane se movía de mesa en mesa, brillando con un respeto prestado. Naomi reía con sus damas de honor, sin saber que los cimientos de su día perfecto estaban hechos de secretos. Prepárala, dije. No la entregues a menos que yo lo pida. Durante la siguiente hora, intenté una última vez dejar que el día pasara. Sonreí en las fotos. Aplaudí en las entradas. Incluso dejé que Diane me incluyera en una foto familiar donde Matthew bromeó. Asegúrense de que Angela esté en el extremo. Es más fácil de recortar. La gente se rió. El fotógrafo bajó su cámara, incómodo. Naomi me apretó la mano. Esa pequeña amabilidad casi me quebró. Si Matthew se hubiera detenido ahí, tal vez me habría tragado el resto. Pero luego vinieron los discursos. Y Matthew tomó el micrófono con la confianza de un hombre que creía que todos existían para reflejar su brillo. Agradeció a su novia. Agradeció a sus padres. Agradeció a Diane por criar a un hombre que sabía cómo trabajar por lo que quería. Luego sus ojos me encontraron. Mi estómago se paralizó. Una parte de mí reconoció el momento antes de que sucediera. De la manera en que los animales sienten un terremoto antes de que las paredes comiencen a temblar.
Matthew sonrió a la multitud y dijo: Toda familia tiene una persona que mantiene las cosas interesantes. Unos pocos invitados se rieron, entrenados por su tono. En nuestra familia, esa es mi hermana mayor, Angela. 32 años, sin título, sin un plan real. Y de alguna manera todavía viviendo de la familia como si fuera un trabajo a tiempo completo. El salón de baile estalló en risas. No todos se rieron, pero sí los suficientes. Diane no se rió fuerte, pero sonrió en su copa de vino, y eso dolió más. La sonrisa de Naomi se desvaneció. Su padre parecía confundido. Mis manos no temblaron. Eso me sorprendió. Pensé que si este momento llegaba alguna vez, lloraría o me quedaría paralizada. En cambio, sentí un clic casi pacífico dentro de mi pecho, como una cerradura que se abre. Matthew continuó. Pero oye, Angie, no te preocupes. Quizás algún día encuentres tu sueño también. Más risas. Alguien cerca del bar aplaudió. Me levanté lentamente. Las patas de la silla rasparon el suelo, cortando el sonido de la sala. Matthew sonrió más ampliamente, pensando que estaba siguiendo el juego. Levanté mi copa. Disfruta del chiste, dije, lo suficientemente alto para que las mesas más cercanas oyeran. La risa disminuyó. Es lo último que obtendrás de mí. Matthew parpadeó. Vamos, no seas dramática. Esa palabra otra vez, dramática. La etiqueta que la gente usa cuando quiere que la persona herida siga siendo conveniente. Me volví hacia la salida. Detrás de mí, Naomi dijo: Matthew, ¿qué quiere decir? Él no respondió. Caminé por las puertas laterales hacia el pasillo donde Celeste ya esperaba con la carpeta de liberación. ¿Ahora?, preguntó ella. Miré hacia atrás a través de los paneles de vidrio. Matthew intentaba reiniciar la risa, pero la sala había cambiado. La gente miraba hacia las puertas. ¿Naomi? ¿Diane? El chiste se había convertido en una pregunta. Ahora, dije. Celeste asintió y volvió a entrar. Me quedé lo suficientemente cerca para oír. El micrófono todavía estaba encendido cuando Celeste se le acercó. Señor Carter, dijo, dado que la señora Carter ha retirado la garantía financiera de su empresa. Necesito su firma. Aceptando la responsabilidad de los saldos restantes antes de que el servicio continúe. El silencio cayó con fuerza. Matthew se rió una vez. Demasiado agudo y falso. ¿Qué? Esto es una boda. Habla con la organizadora. Soy la gerente del lugar, dijo Celeste. Y la garantía estaba a cargo de la empresa de la señora Carter. Naomi se levantó. ¿La empresa de Angela? El rostro de Diane perdió todo color. Matthew se inclinó hacia Celeste, olvidando el micrófono. Ahora no, siseó. Los altavoces transmitieron cada palabra. Encárgate de eso más tarde. Celeste no se inmutó. Hay saldos pendientes por un total de $48.600 en extensión del lugar, mejora del catering. Alquileres. Barra libre premium y ajustes de proveedores de última hora. Esos cargos fueron garantizados por Harbour & Leyer Events. Propiedad de Angela Carter. Si usted asume la cuenta, necesitamos una tarjeta. Confirmación de transferencia o un acuerdo de responsabilidad firmado. La sala se congeló. Cada persona que se había reído ahora tenía que sentarse con el sonido de su risa mientras una extraña explicaba que el fracaso de la familia había financiado la celebración que estaban disfrutando. Matthew miró a Diane, a los padres de Naomi. Luego al micrófono como si la mentira correcta pudiera aparecer allí. Angela se encarga de algunas cosas administrativas, dijo. Está exagerando. Celeste abrió la carpeta. Los contratos son claros. Naomi caminó hacia ella. ¿Puedo verlos? Matthew la agarró de la muñeca. No con fuerza, pero lo suficientemente rápido como para que su expresión cambiara.
Naomi, no lo hagas. Fue entonces cuando volví a la entrada. Deja que lo lea. Todas las cabezas se giraron. El rostro de Matthew se torció con pánico e ira. Estás arruinando mi boda. Casi sonreí porque la frase era perfecta. Se había burlado de mí delante de todos y de alguna manera yo seguía siendo el problema por dejar que la verdad respondiera. No, dije. Yo pagué por la versión de tu boda en la que me tratabas como familia. Tú elegiste la versión en la que soy el remate de un chiste. Naomi tomó la carpeta de Celeste, sus manos se movieron rápidamente por las páginas. La confusión volviéndose fría. Me dijiste que tu bono cubrió el lugar, dijo ella. Matthew tragó saliva. Era complicado. Le dijiste a mis padres que pagaste por la mejora del catering. Iba a hacerlo. Me dijiste que Angela vivía de tu madre. Él no dijo nada. Ese silencio hizo más daño que cualquier discurso. Diane finalmente dijo, Angela, este no es el momento. La miré. Tienes razón. El momento fue hace años. Cuando dejé la escuela para mantener la casa. Cuando pagué las facturas médicas de papá. Cuando cubrí las emergencias de Matthew y tú le dejaste llamarme inútil en la cena. Pero como nadie encontró el momento adecuado para la verdad. Él eligió esta noche. Un murmullo se extendió. El jefe de Matthew se inclinó hacia su esposa y susurró. El padre de Naomi se quitó las gafas y miró a Matthew sin el disfraz. Metí la mano en mi bolso, saqué mi sobresellado y lo coloqué en la mesa de regalos. Esa copia es para Naomi, dije. Ella merece saber qué tipo de promesas se construyeron sobre mi cuenta bancaria. Luego me volví hacia Matthew. El bar cierra cuando se acabe el límite prepagado. La transferencia de la luna de miel se revertirá. Si es legalmente posible para el lunes. El apoyo a la hipoteca se detiene en 30 días. Cualquier ayuda futura requiere un acuerdo de pago por escrito y una corrección pública. No una disculpa. Susurrada en un pasillo. Una corrección. Su boca se abrió y luego se cerró. Por una vez, no tenía ningún chiste preparado. Miré a los invitados. Y para quien se lo pregunte, no. No vivo de mi familia. Mi familia ha estado viviendo de mi silencio. Luego salí de nuevo. Esta vez, nadie se rió. Afuera, el aire del océano me golpeó la cara como agua fría, y mis rodillas casi cedieron. Me agarré a la barandilla y me obligué a respirar. La venganza en las películas parece limpia. Alguien dice la frase perfecta, el villano se derrumba y el héroe se aleja resplandeciente. La venganza real se siente más desordenada. Me dolía el pecho, me ardía la garganta. Una parte de mí todavía quería volver corriendo y disculparse por hacer que todos se sintieran incómodos porque años de estar entrenada para absorber la culpa te hacen eso. Entonces las puertas del salón de baile se abrieron y Naomi salió sosteniendo el sobre. Su velo había desaparecido. Su maquillaje todavía estaba perfecto, pero sus ojos ya no eran suaves. ¿Es todo esto cierto?, preguntó. No había acusación en su voz, solo control. Sí, dije. Siento que te hayas enterado esta noche. Ella miró los papeles. Me dijo que le pediste dinero prestado a tu madre. Asentí. Lo sé. Me dijo que no eras de fiar. Eso dolió más de lo que esperaba. Por supuesto que lo hizo. Naomi apretó los labios. Detrás de ella, las voces se alzaban dentro del salón de recepción. Matthew discutía con Celeste. Diane lloraba lo suficientemente fuerte como para ganarse la simpatía. Los invitados fingían no escuchar mientras escuchaban todo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Naomi. Podría haber dicho lealtad, vergüenza o miedo, pero ella merecía una respuesta más limpia. Porque pensé que proteger tu boda te protegería a ti, dije. Estaba equivocada. Lo protegía a él. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró.
Mi padre le está pidiendo a Matthew los registros financieros ahora mismo. Bien. No los tendrá. Lo sé. Ella soltó una risa quebrada, atónita por la escala de todo. Luego dijo: Gracias por detenerlo antes de que pasara toda una vida siendo manejada por las mismas mentiras. Antes de que pudiera responder, Matthew irrumpió por las puertas. Su cara estaba roja, su pajarita deshecha, su encanto reducido al pánico. Naomi, vuelve adentro, dijo. Arreglaremos esto. Ella se giró lentamente. ¿Arreglar qué? Los saldos impagados, las mentiras. El hecho de que dejaste que tu hermana pagara nuestra boda mientras la llamabas parásita. Él me señaló. Ella está manipulando esto. Le encanta ser la víctima. La antigua Angela se habría defendido hasta quedarse sin aliento. La nueva Angela observó a Naomi leer su rostro. A veces. Lo más poderoso que puedes hacer es dejar de explicar y dejar que un mentiroso siga hablando. Matthew se volvió hacia mí. ¿Tienes idea de lo que me acabas de hacer? Sí, dije. Le devolví tu reputación a su dueño. Su mandíbula se tensó. ¿Crees que esto te hace quedar bien? Arruinar la boda de tu hermano. No, me hace ver como que he terminado. Diane salió a continuación, agarrando una servilleta. Angela, por favor, dijo, bajando la voz cuando notó a Naomi. Podemos discutir el dinero en privado. Tuviste años para discutirlo en privado. No sabía que era tanto. No quería saberlo. Ella se estremeció. Matthew espetó. Mamá, no dejes que te hable así. Ahí estaba de nuevo. El orden familiar restaurándose, colocándolo a él en el centro. Haciendo que mi verdad sonara como una falta de respeto. Pero Diane no respondió rápidamente. Miró el sobre en la mano de Naomi, luego a los invitados susurrando sobre el champán. Y luego de nuevo a mí. Por primera vez, vi miedo en sus ojos que no era solo por el dinero, era por la exposición. ¿Qué quieres?, preguntó. Una corrección, dije. Esta noche. Matthew se rió con dureza. Absolutamente no. Entonces los documentos irán a cualquiera a quien le hayas mentido que los pida. Proveedores. Suegros, parientes. No los publicaré en línea. No gritaré, pero no te cubriré más. El padre de Naomi salió antes de que Matthew pudiera responder. Estaba tranquilo de una manera peligrosa. Matthew, dijo, necesitamos hablar con el oficiante y nuestro abogado por la mañana. Matthew se puso pálido. ¿Para qué? Naomi respondió. Para todo lo que deberías haberme dicho antes de que firmara un certificado de matrimonio. La palabra matrimonio se derrumbó entre ellos. Dentro, la banda había parado. Unos pocos invitados comenzaron a irse temprano, no porque yo hubiera arruinado la noche, sino porque la noche se había vuelto demasiado honesta para gente vestida para una fantasía. Matthew buscó aliados, pero la multitud que se había reído con él ahora evitaba su mirada. Esa fue la primera consecuencia real. La repentina desaparición de la admiración fácil. Diane susurró, Angela, por favor, no me quites la casa. La culpa se enganchó bajo mis costillas. Hija, deber, familia. Luego recordé cada vez que ella me había visto encogerme y lo había llamado paz. No estoy quitando nada, dije. Estoy deteniendo lo que nunca debía haber cargado sola. Matthew lo intentó una última vez. Bien. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué ayudaste? Ahí está, ayudaste. Negué con la cabeza. No ayudé. ¿Financié? Gestioné. Salvé. Repetidamente. Naomi lo miró. Dilo por el micrófono. Sus ojos brillaron. No puedes hablar en serio. Se quitó el anillo de bodas y lo sostuvo en su puño. Pruébame. Fue entonces cuando Matthew comprendió que el chiste le había costado más que aplausos.
Le había costado el control de la mujer que tenía delante. Le había costado la historia que le vendió. Volvió a entrar porque no había otro lugar a donde ir. Un minuto después, el micrófono crepitó. La voz de Matthew salió plana y temblorosa. Necesito corregir algo que dije antes. La sala volvió a quedar en silencio, pero este silencio era diferente. Era juicio. La corrección de Matthew no fue elegante. Las personas que construyen sus vidas sobre aplausos no saben cómo sonaron estas sin ellos. Se paró al frente, con los ojos fijos por encima de las cabezas de los invitados. Y admitió que yo había cubierto ciertos gastos. El padre de Naomi interrumpió desde la entrada con una palabra. Especifica. El rostro de Matthew se endureció, pero la sala ya no era suya. La empresa de Angela garantizó el lugar y varios pagos de proveedores. También ayudó a nuestra familia financieramente en el pasado. Celeste se quedó cerca de la mesa lateral, silenciosa pero necesaria. Naomi entró a mi lado. Los invitados se giraron y su atención me golpeó de nuevo, pero esta vez no se sintió como ridículo. Se sintió como testigos siendo forzados a revisar una historia que habían aceptado demasiado fácilmente. Matthew tragó saliva. Ella no vive de la familia, dijo. Eso fue injusto. Diane se cubrió el rostro. Alguien cerca de la parte de atrás susurró. Oh, Dios mío. Miró a Naomi, tal vez esperando que ella se ablandara. No lo hizo. ¿Y? Preguntó ella. Su voz bajó. Y mentí sobre haber pagado más de lo que pagué. Esa frase terminó la recepción más eficazmente que cualquier salida dramática. La banda empacó en silencio. El pastel se cortó sin ceremonia porque el servicio de catering necesitaba adelantar el cronograma. Los padres de Naomi pidieron a los invitados que disfrutaran del postre mientras las familias manejaban un asunto privado. Lo que significaba que todos sabían que la celebración pública había terminado. Matthew intentó acercarse a Naomi 2 veces, pero su padre lo bloqueó en ambas ocasiones. Diane se sentó con sus hermanas. Llorando en pañuelos mientras los parientes revoloteaban como si la simpatía pudiera borrar la aritmética. No me quedé a ver el colapso. Fui a casa, me quité el vestido azul marino. Coloqué las copias del sobre en un cajón y me senté en el suelo hasta el amanecer. Mi teléfono comenzó a vibrar antes de las 8. Diane llamó 14 veces. Matthew llamó 23. Los parientes enviaron por texto versiones de la misma acusación. Podrías haberlo manejado en privado. Estaba bromeando. Las bodas son estresantes. Tu madre está devastada. Ninguno preguntó qué se sentía ser humillada públicamente después de financiar la sala donde sucedió. Naomi me envió un mensaje de texto a las 9:12. Solo 2 palabras. Estoy a salvo. Luego, un minuto después, gracias. Ese fue el único mensaje que respondí. Para el lunes por la mañana, las consecuencias se volvieron prácticas. Mi contador congeló todas las transferencias discrecionales conectadas a Diane y Matthew. Mi abogado envió notificaciones formales terminando mi apoyo hipotecario informal después del periodo requerido de 30 días. Cualquier pago futuro requeriría acuerdos por escrito. Cronogramas de pago y reconocimiento de contribuciones anteriores. No lo hice por ser cruel. Lo hice porque la generosidad no documentada se había convertido en un arma contra mí. Se pagó a los proveedores de la boda por los servicios ya prestados porque me negué a castigar a la gente trabajadora por las mentiras de Matthew. Pero cada mejora, extensión y cargo de lujo restante se convirtió en responsabilidad de Matthew. La suite de luna de miel de la que se había jactado fue cancelada cuando su tarjeta no pasó la autorización. Naomi se mudó a casa de sus padres temporalmente. Lo que todos entendieron que no se trataba de logística. 3 días después de la boda, Matthew vino a mi unidad de invitados sin llamar. Golpeó la puerta como si yo fuera una empleada que llega tarde a un turno. La abrí con la cadena puesta.
Parecía exhausto, sin afeitar y furioso. Me humillaste, dijo. Tú te hiciste eso a ti mismo. Naomi no me habla. Le mentiste. Mi jefe estaba allí. Te burlaste de mí delante de él. Me miró como si las consecuencias fueran un idioma extranjero. Podrías haberme advertido. Me reí una vez en voz baja. Matthew, te advertí toda mi vida. Cada vez que me callaba, cada vez que me levantaba de la mesa. Cada vez que decía, por favor. No me hables así. Te estaba advirtiendo. Simplemente no pensaste que tenía derecho a detenerte. Su ira parpadeó. Por un segundo, vi miedo. ¿Qué quieres de mí? Una disculpa real, un acuerdo de pago. Una corrección por escrito enviada a todos a quienes les mentiste sobre mí y terapia antes de que me contactes sobre algo personal. Se burló. Suenas loca. Empecé a cerrar la puerta. Empujó su mano contra ella. No lo suficiente como para romper la cadena. Pero sí lo suficiente como para recordarme en quién se convertía cuando perdía el control. No te alejes de la familia. Miré su mano, luego a él. La familia no es una suscripción de por vida a mi trabajo. Lentamente retiró su mano. La semana siguiente, Diane me invitó a almorzar. Sabía que esperaba un lugar suave donde aterrizar. Eligió la cafetería donde solía reunirse con amigas y quejarse de que no entendía por qué me faltaba ambición. Llegué con el resumen de mi contador y una calma que no sabía que podía poseer. Se veía más pequeña, mayor, menos refinada. Sin la certeza de que Matthew arreglaría la historia por ella. Lo siento, dijo antes de ordenar. Esperé. Debería haberte defendido. Esperé de nuevo. Debería haber preguntado de dónde venía el dinero. Sabías lo suficiente como para seguir aceptándolo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tenía miedo. Yo también. Esa frase la sorprendió. Quizás nunca había imaginado que yo también tenía miedo. Miedo de las facturas. Miedo de fallarle a papá. Miedo de volverme indigna de amor si dejaba de ser útil. Extendió la mano sobre la mesa, pero no la tomé. No porque la odiara, sino porque el perdón ofrecido demasiado rápido puede convertirse en permiso. No puedo seguir pagando la casa como lo he estado haciendo, dije. Necesitarás refinanciar. Vender o que Matthew contribuya. Pagaré por una sesión con un asesor financiero independiente si quieres ayuda para entender las opciones. Eso es todo. Su rostro se descompuso. Esa casa es todo lo que me queda de tu padre. No, dije suavemente. Es lo que usabas para mantenerme atrapada cerca de la vida que te niegas a respetar. La vida de Matthew no explotó de una vez. Se deshizo en hilos humillantes. Naomi pospuso la presentación de los papeles finales del matrimonio hasta que pudiera hablar con un abogado. Y más tarde comenzó el proceso de anulación basado en tergiversación financiera. Su empleador no lo despidió. Pero la promoción que esperaba desapareció después de que su jefe se enterara de que había exagerado su papel en las inversiones familiares y utilizado deudas personales no pagadas para inflar su imagen. Los parientes que una vez lo elogiaron dejaron de pedirle consejo. Diane comenzó a decirle a la gente que estaban reevaluando los patrones familiares. Su manera cuidadosa de admitir que había apostado todo al hijo equivocado y lo había llamado amor. En cuanto a mí, me mudé de la unidad de invitados 6 semanas después. No muy lejos. Solo lo suficiente para que nadie pudiera llamar a mi puerta y confundir proximidad con obligación. Alquilé una pequeña oficina encima de una panadería y puse el nombre Harbour & Leger Events en él. Cristal con letras lo suficientemente grandes como para que cualquiera que pasara pudiera leerlo. Sin título, sin un plan real. Solo una empresa lo suficientemente fuerte como para exponer una mentira familiar completa sin levantar la voz. 3 meses después de la boda, recibí una carta de Matthew. No un texto, no un mensaje de voz. No una de esas medias disculpas que la gente envía cuando extraña el acceso más de lo que lamenta el daño.
Una carta. Su letra me pareció extraña, como ver un objeto de la infancia en un museo. Escribió que Naomi había seguido adelante con la anulación. Escribió que Diane estaba vendiendo la casa porque él no podía permitirse salvarla y yo no seguiría. Fingiendo que era mi responsabilidad. Escribió que la gente en el trabajo lo trataba de manera diferente ahora, no con crueldad, sino con cuidado, lo que podría haber sido peor porque la gente cuidadosa no te admira. Cerca del final, escribió. Solía pensar que eras débil porque te quedabas callada. Ahora pienso que eras la única lo suficientemente fuerte como para mantenernos en pie. Siento haber hecho que tu sacrificio pareciera un fracaso. Leí esa frase 3 veces. Era la disculpa que había querido durante años y, sin embargo, no reparó mágicamente nada. Eso es algo que nadie te dice sobre ser vindicado. La verdad puede limpiar tu nombre sin devolverte los años que perdiste. Doblé la carta y la guardé en un cajón, no porque la rechazara, sino porque no le debía una recompensa inmediata por descubrir la decencia básica. Una semana después, Diane vino a mi oficina. Se quedó fuera de la puerta de cristal durante casi un minuto completo antes de llamar. Aunque el letrero decía abierto. Cuando entró, miró mi nombre en la pared, los premios de proveedores enmarcados. El calendario lleno de reservas y los empleados moviéndose por el espacio con fácil respeto. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Pero esta vez no me sentí responsable de manejar sus lágrimas. No sabía, susurró. No preguntaste, dije. Ella asintió. Eso era nuevo. Sin defensa, sin excusa, solo un asentimiento lo suficientemente pesado como para cargar años. Me dijo que la venta de la casa seguía adelante. Había encontrado un condominio más pequeño cerca de su hermana. Matthew se quedaba con un amigo. Naomi había devuelto los regalos de boda con una nota tan amable que hizo llorar a Diane por razones que no tenían nada que ver con ella misma. Entonces Diane metió la mano en su bolso y me entregó un pequeño sobre. Dentro estaba el viejo llavero de latón de mi padre del negocio de suministros. El que pensé que se había perdido. Él quería que lo tuvieras, dijo. Lo guardé porque pensé que Matthew debería heredar los recuerdos del negocio. Pero eso estaba mal. Fuiste tú quien mantuvo vivo su trabajo. Sostuve el llavero en la palma de mi mano y sentí que algo dentro de mí se aflojaba. No exactamente perdón, sino el fin de rogar para ser nombrada correctamente. Gracias, dije. Diane preguntó si podíamos cenar alguna vez. La antigua yo habría dicho que sí rápidamente, agradecida por las migajas. La mujer en la que me había convertido revisó su calendario y dijo: quizás el próximo mes podamos empezar con un café. Era un límite, no un castigo. Ella lo aceptó, y eso importó más que cualquier discurso. En cuanto a Matthew, finalmente respondí a su carta con 3 frases. Recibí tu disculpa. Espero que sigas haciendo el trabajo cuando no haya audiencia para ello. No. Estoy lista para una relación. Él no discutió. Esa fue la primera señal de que quizás la corrección había llegado más profundo que su orgullo. La gente más tarde preguntó si arruinar la boda valió la pena. Siempre corregí la pregunta. No arruiné la boda. Quité la mentira que la sostenía. Hay una diferencia. Una fiesta construida sobre la humillación, deudas impagadas y crédito robado no es paz. Es un escenario preparado esperando que una frase honesta lo derribe. Todavía no tengo un título universitario. Todavía no encajo en la versión de éxito que mi familia adoraba. Pero tengo mi nombre en mi negocio, mi propia puerta de entrada. Mi propia cuenta bancaria y el tipo de tranquilidad que llega cuando ya nadie puede comprar tu silencio con culpa. A veces, la venganza no es gritar. A veces no es conspirar. Destruir o volverse lo suficientemente cruel como para igualar a las personas que te hirieron. A veces, la venganza es guardar los recibos. Decir la verdad una vez y dejar que todos los que se rieron expliquen por qué les pareció gracioso.
Así que si estuvieras en ese salón de baile después de años de ser llamado un fracaso por las personas que secretamente mantenías, ¿qué habrías hecho? ¿Quedarte en silencio para proteger la boda o salir y dejar que la verdad ocupara tu lugar? Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.